Muy buenas noches. Esperamos que se hayan recuperado del regreso de Semana Santa y que estén con ánimo para enfrentar los problemas, las realidades de México y el mundo. Iniciamos con un tema que es indispensable, las víctimas. Hoy, este lunes, mientras grabábamos este programa a mediodía, se celebraba en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el 5º aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Resulta, por tanto, imposible comentar lo que ahí se dijo, pero si tomamos en cuenta las entrevistas que publicó el día de ayer el diario Reforma a Javier Sicilia del movimiento y a Jaime Rochín, el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sí podemos hacer un balance de la indiferencia estatal hacia las víctimas, porque ese es el tema. Hace 5 años el movimiento sacudió al país, hubo una marcha multitudinaria al Zócalo, todavía participó Miguel Ángel Granados Chapa, lo recuerdo, fuimos juntos, y con sus respectivas parejas. Pues bien, 5 años después, el tono de las declaraciones de Javier Sicilia es profundamente amargo, porque lo que dice es, no pasó nada, siguen siendo los mismos, y se refiere a que hubo un cambio de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, y en ese sentido yo interpreto lo que él dice de la siguiente manera. Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto presumen de que sí atienden a las víctimas porque aprueban leyes y crean burocracias. Lo que no dicen es que a las leyes les ponen candados para que sean poco eficaces, que nombran como titulares se los reparten en cuotas, y eso mismo es lo que reconoce a su manera Jaime Rochín, que dice, pues sí, hemos recibido miles de millones de pesos que no podemos dar, 1.500 millones de pesos, que no podemos repartir por las trabas burocráticas que nos pusieron, porque tiene que estar terminado un proceso judicial en un país de impunidades, tiene que haber una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy difícil, y en consecuencia, y como me resumía una participante desde el principio del movimiento, Eliana García, luego su procuradora de Derechos Humanos, lo terrible, me decía el día de ayer, es que las víctimas siguen en una orfandad terrible. Ese sería el tema que les propongo. Si no recuerdo mal, la ley de víctimas fue vetada por Felipe Calderón porque quería perfeccionarla, pero terminó su periodo y no entró en vigor esa ley. Una de las primeras cosas que hizo Enrique Peña Nieto fue sacar la aprobación de la ley de víctimas, haciéndole algunos cambios y, entre otras cosas, creando un organismo para la protección de las víctimas que está funcionando y también cuesta un dineral al erario. No sé qué resultados tenga este organismo nuevo de atención a las víctimas, pero según nos dices, según los que nos reportan como los principales promotores de atención a las víctimas, como son Javier Sicilia y Rochín, Jaime Rochín, pues no han tenido resultados aceptables. Aquí estamos otra vez con que se cambian las cosas para que sigan igual, porque se saca una ley que les da bandera, que les da un tiempo de aceptación, pero después en la práctica se hace muy poco. Es como la ley del embudo, que se hace en materia legal, es muy común. Se hace un cambio constitucional que tiene una dimensión de este ancho, muy amplia, con declaraciones muy generales, luego vienen los acotamientos de las leyes constitucionales, luego vienen los reglamentos y luego vienen las autoridades que deben tomar las decisiones y acaban aquello sin tener cumplimiento eficaz para la protección de quien deben proteger. Es absolutamente desconcertante si uno recuerda efectivamente la trayectoria de este movimiento. Primero empezó con los diálogos con el presidente, diálogos muy amplios que tuvieron una repercusión también mediática en el debate nacional, muy comentada. Después vino efectivamente esta ley que recuerda a Paoli, que en algún momento Felipe Calderón retiene, Peña Nieto
abre el diálogo con estas organizaciones, dice no se preocupen, yo voy a aprobar esa ley, y efectivamente es una de las primeras decisiones que toma, y abre un espacio como de entendimiento, de convergencia con todos estos grupos que llevan, por supuesto, este tema y que han puesto sobre la mesa este drama que viven tantos millones de compatriotas. Lo que no veo es que se haya hecho de manera, digamos, concomitante un esfuerzo por mejorar institucionalmente este país. O sea, cuando tú ves el drama de las víctimas y lo ves en el plano más amplio de la impunidad que tiene este país, recuerdo el índice global de impunidad que publicó la Universidad de las Américas Puebla, en donde pues prácticamente todo delito en este país, todo, incluido un asesinato, una desaparición, etcétera, pueden quedar sin resultados, sin investigación. Si lo ves en ese mapa, pues ciertamente te explicas el que no es solo un problema de voluntad política, no es solo un problema de desatención de las élites, sino un problema de estructura fundamental del aparato de seguridad y justicia en este país, que sigue sin ser una prioridad de los gobiernos. Para mí es sorprendente, no me quiero extender, que llevan años también discutiendo el modelo policial, que no diga, pues ya pongámonos de acuerdo en eso, que es una cuestión fundamental. En suma, veo que nuevamente en esas estructuras de impartición de justicia, pues tenemos las principales lagunas en este país. Yo creo que esto de las víctimas es uno de los muchos huecos fuertes que tenemos en materia de impunidad, por supuesto, de corrupción de la justicia, de ineficiencia burocrática y de afectación de los derechos humanos, por supuesto. Sin embargo, me voy a poner un poquito en el incómodo papel de abogado del diablo, sin contradecir lo que han dicho y sin contradecir lo que, en fin, que es un hueco, como lo estoy diciendo. Pero varios tan diabólico. Bueno, es que mira, varios funcionarios del gobierno que desde distintas instituciones algo tienen que ver con este tema, me han comentado que parte del fenómeno, sin negar el hecho de los desaparecidos por diferentes motivos, dicen muchas veces o algunos, no se sabe exactamente cuántos, que es parte del problema, con las cifras, con el manejo de las cifras de desaparecidos. Algunos se desaparecen no porque nadie los haya secuestrado, sino por problemas personales, familiares, porque se pelean con los papás y se van sin avisar y entonces se reporta como desaparecido. Y luego a lo mejor ya se reconcilió o se regresó, así hayan pasado varios meses y eso ya no se reporta. Es decir, tú pierdes algo y lo reportas a ver si lo encuentran, luego lo encuentras en tu casa tú mismo y ya no te tomas la molestia. Pero dicen, claro, si ha habido esos casos, me han dicho, sí, conocemos esos casos. ¿Cuántos son? ¿Quién sabe? Pero lo que pasa entonces es que la cifra se va incrementando y no se le hacen, digamos, los ajustes en ese sentido que tendrían que proceder con los que sí aparecen, porque no desaparecieron porque los hayan matado ni nada por el estilo. Mira, tienen razón, aunque es un argumento muy mañoso. Porque, para empezar, el Estado es el que tiene la obligación de registrar las víctimas, porque es la única entidad con la capacidad para depurar y distinguir quién es un desaparecido auténtico y quién solo se ausentó, no estaba muerto, se autodesapareció. Sí. Pero eso no se le puede responsabilizar a las víctimas, sino a sus sistemas de recopilación de información. La famosa lista que hizo el gobierno de Felipe Calderón y que nunca hizo pública hasta que no se filtró al Washington Post en noviembre del 2012, pues ahí la disparidad entre las procuradurías, lo que informaban las procuradurías era enorme. Donde había más desaparecidos era en el Distrito Federal, porque aquí es donde venían de estados circunvecinos que no les hacían caso, el Estado de México, por ejemplo. Pero aún así, reconociendo que puede haber esos pequeños errores, tenemos frente a nosotros un caso terrible de impunidad y desdén que contradice cualquier argumento del Estado mexicano. Veracruz. Claro, eso ya Veracruz, vamos, es una masacre o tragedia tras otra. Primero, bueno, además de los periodistas asesinados, los 5 jóvenes de Tierra Blanca, ahora son 3 jóvenes en Papantla, y el presidente de la República y el secretario de Estado, Manlio Fabio Beltrones, siguen protegiendo un sátrapa que tienen como gobernador, que es Javier Duarte. Vamos, ahí sí
también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debería hacer un pronunciamiento mucho más enérgico de lo que está pasando en ese estado. Vamos, es más sencillo, y entendiendo el argumento, es más sencillo pasarle la responsabilidad a las víctimas, que es lo que sistemáticamente hacen, decir ellos son los culpables, pues por esto, por aquello, porque andaban con malas compañías, porque se ponía minifalda, en el caso de las mujeres, pero jamás aceptan que somos ineficientes, que no les interesa lo que pasa con los mexicanos. Yo no estoy de acuerdo en darles absolutamente ninguna, o sea, entiendo perfectamente que las bases de datos puedan tener inconsistencias, pero no estoy en absoluto de acuerdo en esto de darle un margen de, digamos, de comprensión al argumento gubernamental. O sea, si no saben cuántos andan de parranda, que nos lo digan, si el Estado no puede reportar eso, pero que sí nos digan con toda claridad en dónde hay investigaciones sobre gente que ha desaparecido. Tú decías Veracruz, este fin de semana nos enteramos que otra vez un grupo de muchachos desaparece a manos de la policía de Papantla. Es decir, yo entiendo que un Estado no puede estar viendo si se fueron de parranda unos o emigraron, o el otro, como Matías Pascal, decidió desaparecer un día y reaparecer con otro nombre. Eso no, pero sí nos podrían hablar de las investigaciones que están llevando a cabo con los desaparecidos concretos. Mira, no les meto demasiados problemas, que nos digan dónde están los 43 de Ayotzinapa, que nos digan si efectivamente están o no están, si el aparato del Estado en su totalidad, eso lo dijo el jefe del Estado, en el caso de Ayotzinapa nos jugamos la credibilidad del Estado, no han podido acreditar dónde están, a mí que me digan que están perdidos porque un señor se fue por ahí de Bravucón o de Picos Pardos, pues bueno, te digo, no descarto que eso ocurra, pero dígame dónde están todos los demás y aterrizo con el tema de la atención a las víctimas, que es el tema al que nos convocabas. La gente va y denuncia y los tienen años y años. Tú estabas tratando el tema de San Fernando también. Pueden pasar años con expedientes que han sido públicos y ampliamente debatidos en México y fuera de México y no hay consecuencias. O sea, lo que las víctimas esperan es verdad, certidumbre y a ver si acaso también justicia. Y reparaciones. Eso, reparaciones, ¿eh? Pues sí, el problema es que como el número de desaparecidos que están reportados es muy alto, supongamos que la proporción de quienes no estaban muertos, sino que andaban de parranda, eran el 10%. De todas maneras, es tan alta la cifra que hay una responsabilidad muy grave del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, que son el municipal, el estatal y el federal. Porque estos casos de desaparición se dan en los tres niveles. Ahí hay 3 reportes que se hacen. Y también tenemos la necesidad de saber cuáles son los que se han investigado, como decía Leonardo. Pero de los que se han investigado, ¿cuántos han aparecido, o aparecido vivos o muertos? Bueno, porque lo grave es esto, que puede ser... Suponiendo que no fueran 10%, suponiendo que fueran los desaparecidos que no fueron secuestrados ni muertos ni nada por el estilo, sino que lo hicieron por su lado, no, ponle incluso 50%. No. Eso no quita, aunque fuera, no digo que lo sea. No haya responsabilidad. No digo, aunque fuera, no quita que en el 50 que sí, en este caso, o los que sean, así fuera uno solo, tendría que haber la investigación adecuada, no tendrían que quedar impunes. Es decir, no estoy minimizando la responsabilidad del Estado por el hecho de que simplemente de pronto dicen, es que las cifras siguen creciendo y luego nunca se ajustan y entonces sigue creciendo y no son exactamente adecuadas. Bueno, es el argumento que ya manejan en relación con que podemos estar viendo una... Pero eso no quita, insisto, la responsabilidad del Estado en la cuestión de la impunidad, del mal manejo, de las policías, por supuesto, el descontrol de las policías que son muchísimas veces los responsables de estas desapariciones o otro tipo de abusos y afectaciones de derechos humanos. Y simplemente digo, así fuera una sola víctima desaparecida en esas circunstancias, que ameritaría que el Estado mexicano diera respuestas adecuadas. Me voy acercando a tu argumento, pero a ver, deberían decirnos cuántos sí son desaparecidos. O sea, si yo dijera, a ver, vamos a medir el número de accidentes por las llamadas que hay a la Cruz Roja, me dicen, muchas llamadas son falsa alarma. Muy bien, descuénteme las falsas alarmas y dígame cuántos accidentes son. Yo estoy dispuesto a entender el argumento gubernamental, que me digan cuántos desaparecidos tenemos en este país y ya depuramos la base de datos. Eso nos lo debería decir. Eso es lo que dicen que no tienen. Y también cuántos desaparecidos han aparecido muertos. ¿Cuántos desaparecidos han aparecido pero muertos? Exacto. Eso sería lo grave, ¿no? Bueno, pues con esta apasionada discusión damos por concluido el primer bloque. Regresamos. Es antifederalista.
Bueno, en este segundo bloque les planteo que reflexionemos sobre la situación de la capital de la República. Mucha gente me pregunta, sorprendida, si vamos a elegir una asamblea constituyente. No hay todavía una información amplia en la base social sobre lo que está en juego. Lo que empezamos a conocer a partir de la lista de los partidos políticos es quiénes son o quiénes serán los padres y las madres de la Constitución del Distrito Federal. Y la verdad, se los pongo sobre la mesa, no parece que tengamos muchas novedades en ese frente. Han dado a conocer los principales partidos políticos su lista de sus propuestas para redactar la Constitución. Por el lado del PRI, pues nos proponen ni más ni menos que el líder de la CTM como uno de los constituyentes. Por el lado del PAN, pues revisas, la lista la encabezará Santiago Krill, son dirigentes locales del Partido Acción Nacional, gente que han sido funcionarios de ese partido. El Partido de la Revolución Democrática opta, en la crisis que está, por invitar a sectores. Katia D'Artigues, una conocida columnista, encabeza la lista, y Morena, además de Irma Sandoval, una académica muy distinguida, muy vinculada a Andrés Manuel López Obrador, pues nos dice Bernardo Batis, Berta Luján, es decir, políticos muy ligados a la causa de cada uno de los partidos. Yo no es que sea pesimista, pero pues tengo la impresión de que no van a salir muchas ideas muy novedosas de esa Asamblea Constituyente, a juzgar por los nombres que integran las listas de los partidos. ¿Cómo las ven? Pues yo con una duda, Leonardo, que tal vez Leonardo y otros participantes de esta mesa, dado lo que van a hacer, ¿por qué están tan interesados en participar? ¿Qué buscan? Porque además es honorífico, aunque nos va a costar 500 millones de pesos, según esto, la organización de esa elección, pues ya les van a entregar una propuesta de constituyente y sin embargo se están peleando. Leía que René Bejarano estaba desesperado por entrar en las listas del PRD y que finalmente se filtró como suplente y puso a alguien de tapadera en el lugar 10 para... Juanito Oropesa, el que era dirigente del PRD capitalino. A Manuel Oropesa seguramente lo va a hacer renunciar para estar ahí. Creo que andan desesperados por los reflectores, en lugar de ponerse a trabajar y de producir algunas ideas propuestas o de gobernar mejor, por ejemplo, que esa sería una buena idea, en donde son gobiernos, buscan desesperados, son como esos enjambres de mariposillas que van hacia la luz de las cámaras de televisión. Esa es mi impresión, tal vez estoy siendo amargoso y poco respetuoso de las instituciones, pero la verdad, esa turba, ese tropel de políticos desempleados de viejo cuño no me inspira la más mínima confianza. Pues yo intervendría para sacar algunas perlas por ahí de esta lista enorme que han presentado todos los partidos. Presentaron 60 candidatos por partido, que son los que van a ser electos en una sola circunscripción plurinominal. Va a ser una elección que se resolverá en proporciones, para que el que tenga más proporción de votos tenga más bancas. Encuentro 3 o 4 importantes juristas, 2 de ellos muy notables en la lista de Morena, que son Quijano, que es un gran abogado, sobre todo en algunos órdenes, el amparo, en civil, en diversas materias, que yo sepa no en constitucional, aunque para conocer de amparo tiene que ser un buen constitucionalista, porque el amparo es precisamente la protección de la Constitución. Está Jaime Cárdenas Gracia, que ese sí sabe de constitución, de constitucionalismo, y también ha hecho un libro muy importante que se llama Para una nueva Constitución en el país. Y está también dentro de la lista de Morena un querido amigo mío que es José Agustín Ortiz Pinchetti, que sabe bastante de derecho. Pero no encuentro en los otros demasiados juristas. Encuentro el afán de tener alguna pluralidad en el PRD, como ya apuntaba, de tener, por ejemplo, en la lista de Morena hay un hombre y una mujer, o sea, 50% de candidatos hombres y mujeres. Esta es una de las cosas que están mostrándose. Y también encuentro que hay algunos que no tienen ni van a tener, aunque pasen por el constituyente, ninguna idea de lo que es una constitución, ni de lo que debe decir una constitución que, según Mancera, debe ser una constitución de avanzada. Y si es de avanzada, ¿cómo puede ser
sin pluralidad, porque decía Mancera que tiene que ser de avanzada, pero de izquierda. Bueno, si es de izquierda no va a haber pluralidad, porque la pluralidad es de varios. Pero otra cosa que quisiera agregar es que el responsable de presentar el proyecto es Mancera. Es como se tocó el esquema original de la Constitución de 17, que fue el primer jefe del ejército constitucionalista el que presentó el proyecto de reforma constitucional. Aquí se le da al Ejecutivo en turno, que es Mancera, presentar el proyecto. Pero este proyecto va a ser trabajado por 28 notables, donde sí hay juristas muy importantes. Y otros que tampoco saben Y nada. otros que tampoco saben nada. No saben de otras cosas. De la misa a la pero media. Yo este proceso lo sigo viendo como totalmente alejado de la ciudadanía. Se dice mucho que de ahí puede ser una cuestión, puede salir una cosa muy avanzada, muy progresista, pero a final de cuentas es muy partidocrática desde el constituyente mismo. No solamente porque las propuestas, sepan o no sepan del asunto, están muy vinculadas a sus respectivos partidos, sino recordar que para participar como independiente te piden 74,000 o 5,000 firmas, cuando los asambleístas locales ganan con 12 o 15,000 votos. O sea, le pusieron un umbral que será muy difícil de remontar, pero en donde ya te están diciendo que es una jugada partidocrática. Son los partidos, a final de cuentas, a los que se les ocurre esto, los que ven el beneficio. Y los ciudadanos yo los siento tan alejados de todo este proceso que mucho me temo que la participación en la elección del 5 de junio para este constituyente va a ser muy, muy baja. No sé cuánto, pero si de por sí en la capital, en los procesos intermedios, donde se renueva el Congreso Federal, no solamente la Asamblea Legislativa, los niveles de participación son como del 40%. En para el Congreso Constituyente va a ser no sé qué tanto menos, pero yo no veo que la gente realmente se esté vinculando o se siente identificado con este proceso o que sintiera la necesidad urgente e imperiosa de tener una constitución en la capital. Es que es un problemón el que tú dices y el asunto es absolutamente arcano. Es decir, ¿cómo me meto en una discusión que no sé de qué están hablando? Es decir, hay un grupo de notables, no solo de juristas, están Villoro, está Guadalupe Loaesa, Juan Ramón de la Fuente, gente que tiene una visión muy amplia de muchos temas que están trabajando con Mancera ese texto constitucional. Yo no lo conozco. Tampoco sé, y si ustedes me ilustran, se los agradezco mucho, quiénes van a ser los designados por el presidente, por Mancera y por las cámaras, que son los que van a aprobar. La pregunta de los 64,000 pesos, ¿con qué porcentaje de esa Asamblea Constituyente se va a aprobar o se va a poder reformar algo? Es decir, le llega el texto a todos estos abogados, Cárdenas, hay en otros partidos, también Santiago Krill es abogado. Es decir, yo creo que el problema es no si eres o no abogado, sino un representante de la ciudad para aprobar o no el texto que nos van a dar los ponentes. ¿Qué va a hacer con 66%, con 60%, con mayoría simple? ¿Van a tomar en cuenta a los independientes o les van a decir, ahí va la maquinaria de los partidos y pasa como la quiere Mancera? La verdad es que es meterte, o sea, yo creo que la gente está más metida en la discusión de cómo están las prioridades en la guerra contra ISIS, en todas partes del mundo, que en el tema, porque solo hay una, Crespo, metadiscusión sobre la forma que se integra el constituyente, pero los contenidos precisos y las elecciones en junio, pues yo no sé si ustedes, yo no los conozco. Bueno, no seamos tan escépticos, yo creo que es una bonita kermés. No sé si ustedes en el auditorio. Son payasos, ¿no? No, en el no sé si café ustedes cantante. participaron en aquellas kermés, ya, no sé si se hagan, pero yo sí iba. Y pues se jugaba que uno se casaba y era la oportunidad pues para acercarse a la dama, a la niña que a uno le llenaba el ojo. Y se casaba uno y le daban uno un registro civil. Bueno, me los imagino haciendo su kermés, una kermés de constituyentes en las cuales pues se van a encerrar y van a discutir un texto que van a terminar acordando, me temo, en las cúpulas de los partidos, el presidente de la República y Miguel Ángel Mancera, porque desafortunadamente, y coincido con Crespo, no están dejando que la ciudadanía participe. Nos quieren fuera de la kermés, viéndolos así desde fuera, cómo se llenan la boca de buñuelos deliciosos y de pozole y antojitos, y luego van Paoli me está viendo feo, si lo Estoy sonriente. me estaba viendo con cara de horror de la forma como estoy maltratando a las instituciones, pero me inspira más respeto
y más seriedad a aquellas kermés que lo que estoy viendo en el Constituyente hasta ahora. Bueno, para alusiones personales. No, yo te veía con simpatía, Sergio, Yo te veía así con porque cara me de- gustaban tus metáforas pozoleras, no de aquel que me metía cadáveres. ¿En Mérida había kermeses? Sí, en todos lados, de toda. Yo creo que el planeta entero, sobre todo de Occidente, tiene influencia de las kermeses. Pero yo lo que quería decir es que no sabemos los nombres de los que van a nombrar el presidente y Mancera o las dos cámaras, porque estaban esperando las listas de los partidos. Hay algunos que van en la lista de los partidos, algunos en un lugar muy atrás, porque tienen la esperanza o la expectativa de ser nombrados, si no salen electos, por el presidente o por Mancera o por las cámaras. Por ejemplo, está el senador Pablo Gómez, que está en el lugar 22 de la lista del PRD. Es difícil que salga en la elección indirecta, pero creo que será probable que lo nombre el Senado. Pero no es senador, ¿no? Actualmente. Es el representante del PRD ante el INE. Es el INE. Y bueno, de todas maneras, a mí lo que me parece atroz, ya comparto, por supuesto, el buen humor que Aguayo destila en su comentario, pero sí es bastante preocupante que tengamos un proceso para junio y no haya socialización de contenidos. O sea, yo lo que criticaría aquí es el método de discusión. Dicen, a ver, involúcrense más. ¿En qué? ¿Con qué? O sea, si lo único que tenemos como material de análisis son precisamente las Tú deberías listas. estar glosando el pensamiento de Irma Cue, por Mira, ejemplo. Y tú el de Aceves del Olmo. Retomando eso. Pero dices tú, a ver, el mensaje que nos están mandando es, y yo me adhiero a la pregunta, si no les van a pagar 4 meses, o sea, ¿qué parte? Los senadores y los diputados van a seguir cobrando sus Sí, dietas. pero todos los que van a ir a la constituyente no van a cobrar un pago centavo, es especial. a título honorífico. Yo digo, bien, qué bueno que haya ciudadanos esforzados que lo hagan. Para discutir qué. Yo siento que no es casualidad, retomando lo que has dicho, lo que decía Sergio sobre buscar los reflectores y todo esto, que en general entre los colegas que analizan y opinan, pues fuera de los que están vinculados o los que ya están o serán parte quizá de este proceso, pues la mayoría está viendo esto como decir, bueno, ¿y para qué? ¿Y quién quién lo pidió? Y no hay asuntos mucho más urgentes en todo caso para recomponer la vida de la capital. O sea, en general creo que el ambiente de opinión es desfavorable y por eso yo creo que va a tener ahí un problema todo este proceso de representatividad, aunque pongan de repente artistas y pongan en el constituyente gente que no sabe nada de constituciones, pero en términos de representatividad, un problema de representatividad y de legitimidad, insisto en ese punto, que puede que entonces esa constitución a final de cuentas pues no tenga mucho respaldo real. Muy bien, pues vamos a una brevísima pausa. Este es el primer plano. Regresamos en un instante. Bueno, y el proceso electoral sigue su marcha, y no me refiero solamente al que dará lugar al Congreso Constituyente en la capital o los demás estados que van a renovar gobernadores y otros niveles de gobierno, sino el del 2018, el proceso presidencial, que aunque legalmente el tiempo de campaña legal son unos meses, no, de campaña y de proceso como tal son unos cuantos meses, pues ya está. Todo el mundo se está moviendo, de los interesados y no interesados o relativamente interesados, están moviendo sus fichas. Y ahora es que lo que hemos dicho, como lo dijo en su momento también el presidente Peña Nieto hace unas semanas, de que la regla fundamental del proceso sucesorio, de que el que se movía no sale, según lo que había dicho Fidel Velázquez en algún momento, dentro de las reglas del PRI. Cualquiera que dijera, oigan, yo quiero, ese ya no iba a salir. Había que mantener prudencia, disciplina, silencio. Y de un tiempo para acá, no es totalmente novedoso, pero sí de algunos procesos para acá, más bien hay que adelantarse y decir, sí quiero, y empezar a mover las aguas, porque eso se traduce en mayor popularidad, mayor conocimiento de la figura, que eventualmente te puede incrementar. No garantiza nada, pero te incrementa las probabilidades de que pueda salir. Sin embargo, en el PRI eso no había ocurrido, sobre todo teniendo un presidente vigente. En los 12 años sí ocurrió, los 12 años que no estuvo el PRI en el gobierno, pero ahora en la mañana sale una entrevista de Ivonne Ortega en el Universal, donde ella levanta siendo priista, diputada, fue gobernadora, en fin, ha tenido varios cargos, pero ella dice, yo sí quiero competir y quiero estar en la boleta, con lo cual eso no había ocurrido en el PRI. Siempre se habían mantenido, digamos, y hasta ahora también, ese prudente silencio de no adelantarse abiertamente a decir, yo sí quiero.
bueno, algo está cambiando poquito dentro del PRI, aunque sí dice, aunque sí también aclara ella, decir, si no salgo, acataré la decisión de mis colegas, todavía asumiendo que son los colegas los que deciden y no el fiel de la balanza, que es el presidente, pero decir, yo no estoy amenazando, como sí lo hizo, por ejemplo, Margarita Zavala, de decir, si no voy por el PAN, pues de todas maneras yo creo que está en la boleta, aunque sea como independiente. Ella no llega tanto, nada más dice, pues voy a buscarlo, y si no, pues me sumaré al candidato que mis compañeros decidan. Levantó dos deditos, ¿no? Levantó el suyo y levantó el de Margarita Zavala, porque dijo, quiero que en el PAN sea Margarita Zavala, y todo el mundo da por hecho que López Obrador será el siguiente, digamos, el otro candidato en la boleta. No, es interesante este movimiento de la foto Polaroid o la foto de otros tiempos al video, ¿no? Ahora vas viendo las cosas como en tiempo real, y yo veo dos frentes muy interesantes. Digo, tienen para los analistas políticos interés, a lo mejor para el gran público son bastante aburridos. Uno, el pleito en las encuestas, ¿no? Cómo ya empiezas a ver que en las encuestas el tema es si te incluyen o no te incluyen. Fue llamativo que Ivonne Ortega apareciera en una de las encuestas, no me acuerdo de memoria cuál, pero ya la careaban, ¿no? Es decir, en caso de que fuera la candidata, y eso en política vale, ¿no? Es decir, que te metan ahí a los careos y te midan, ¿no? A ver hasta dónde va. Y la segunda, el pleito a través de columnistas, ¿no? De si ya se debería lanzar Osorio Chong o no debería, y bueno, pues tienes efectivamente el movimiento ahí entre Ivonne, que alza la mano, por supuesto los dos aspirantes que son, por supuesto, Osorio Chong, Erubiel, pero Gustavo Videgaray sigue conservando un montón de poder y dirá, en su momento mediremos quién es el más, digamos, Beltrones, que por supuesto queda ahí como el fiel de más los que se apunten en los próximos días, pero sí empieza a ser interesante ver en estos dos frentes o en estas dos avenidas, las encuestas y los columnistas, el precio, digamos, el pleito por quién va a ser el abanderado del PRI. O sea, del tapado llegamos al destapado. Para meter otro ángulo, en la literatura política mexicana hay una novela formidable, tal vez la mejor novela política en cuanto a el que se mueve si sale o no, que es la de La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Allí uno de los personajes de la novela, no los entretengo demasiado, dice que el verbo que se conjuga más en la política mexicana es el verbo madrugar, porque se adelantan y salen adelante de lo que diga el presidente o el que va a tomar la decisión. Yo tengo una novelita, aprovecho para hacer la oportunidad, que se llama Madrugando Amanece, que precisamente trata este asunto de quién brinca las trancas en aquel tiempo del tapado, que ahora se ha refractado. En los diversos partidos hay tapados, no se ha cambiado a uno solo, pero sí se ha modificado. Y también resulta que es grotesca esta aparición para moverse, como la que ha hecho la exgobernadora de mi estado de Yucatán, que ha hecho muchas maniobras para tratar de estar en el escenario, entre ellas obtener sus grados académicos desde la preparatoria, que hizo en un sistema abierto con una serie de ficciones. ¿Como gobernadora? Antes de ser candidata a gobernadora, obtuvo la prepa. Y después hizo en sistema abierto supuestamente una licenciatura y ahora está por sacar un doctorado, aparentemente está inscrita en Flaxo, tengo que averiguar si esto es correcto, porque quiere tener el doctorado para llegar como candidata presidencial y también como candidata al doctorado, por lo menos, ¿no? Eso sí parece que va a tener éxito, ser candidata, no sé si llega a ser doctora, pero es candidata en el doctorado de Flaxo, según ella ha reportado. Y va a ser grotesco porque es una mujer que tuvo una actuación bastante pobre, bastante negativa, aunque muy lustrosa en cuanto a imagen, que le quitó la gubernatura al PAN, pero que pues hizo un gobierno bastante triste y creo que va a ser una aspirante bastante triste. Me permito verlo con un poquito de distancia y sin tomarme demasiado en serio esta etapa de las precandidaturas, simplemente para ilustrar el ambiente en el que se dan, que es más propio de la picardía y de la corrupción que caracteriza la vida política mexicana. Picardía porque el tema de los grados siempre me ha provocado sorpresa por la facilidad con la cual los políticos a veces obtienen
los grados, considerando que es indispensable para ser un buen candidato. Vicente Fox obtuvo su licenciatura de Ibero con su plan de gobierno como gobernador, porque le urgía ser licenciado para ser candidato. Sí, la Ibero de León, por supuesto. Fue la Ibero de México. La Ibero de México. Y fue antes de que siquiera estuviera. Ay, mira, vinculado. estoy equivocado. No, tenemos que checar la fecha. Es de mi generación. Yo te puedo decir, yo soy muy viejo. Se graduó en la administración. En la Ibero. En la Ibero de El aquí. Ibero, pero ¿en Y qué se año? graduó en el año 64. No, te Él terminó su carrera en el año 64. entonces, pero no se Ah, graduó. terminó su carrera, había se graduó. recibido. No se había recibido. Eso es lo que dijo. No, no es lo que estoy diciendo. Pero en la Presentó Ibero su de México. tesis 1 o 2 años antes de ser candidato a presidente. 98, 99. Claro, sí, sí. Ampliamente No. comentado. Sí, pero fue en México, en Santa Fe. Bueno, en fin, el Iberoamericana se apresuró. Y ahora me entero que Ivonne Ortega pues está buscando desesperadamente obtener un doctorado, supongo que creyendo que eso le da más posibilidades. En segundo lugar, es la danza de los comunicadores. Leonardo Curcio lo mencionó, pero pues tenemos parte de los medios de comunicación son medio corruptones y aceptan regalos de los políticos para mencionarlos o para criticarlos, para alabar a unos y criticar a otros. Por supuesto, pues falta evidencia concreta, si ha habido, han surgido facturas, por ejemplo, en el caso de Joaquín López Dóriga, de que su agencia de publicidad sí cobra a algunos políticos para aparecer en sus programas, pero es un mundo que desconocemos. Y es una pena que en toda esta danza de los precandidatos no aparezca por ningún lado el Instituto Nacional Electoral o los institutos locales, o en este caso la presidencia, para empezar a hacer alguna investigación para ver si no está incurriéndose en algún tipo de delito, porque todo esto cuesta dinero. No los grados necesariamente, pero sí el manejo de medios, el aparecer en las encuestas. Por cierto, las encuestas también, las encuestadoras también son un terreno propicio para los negocios. En otras palabras, no discuto por el momento quién es mejor o peor, sino que la manera como están entrando en el terreno, no siempre, en la competencia, no siempre se apega a la ética que debería privar en una política. Yo no sé si de oficio los institutos electorales pueden investigar ese tipo de cosas o tendría que haber una demanda, una denuncia previa, decir, oye, están pagándole dinero a tal encuestadora o a tal medio y eso implica de alguna forma alguna infracción electoral, no sé si delito, pero sí infracción. No lo sé, esa parte tengo una cierta duda. Si se da ese movimiento de dinero y nadie dice, oigan, aquí está pasando esto, no sé si le puede entrar. En lo que sí le pueden entrar, y ya le entraron, no sé qué con tanta fortuna, es en la cuestión de las campañas anticipadas, de los actos anticipados de campaña con los promocionales de López Obrador, en donde, pues, nada más, por lo menos en el caso particular de uno de los spots, donde sí se refiere a lo que haría en el 2018, aprovechando esta franja de tiempos oficiales que les dan a los partidos y que a final de cuentas pues son dinero de todas formas, no son recursos públicos, es decir, entonces está él como presidente del partido, pero haciendo ya campaña anticipada, habiendo dicho abiertamente que sí es candidato y va a ser el candidato de su partido. Bueno, esa parte es muy difícil de separar, o sea, de la frontera, hasta dónde sí haces actos de campaña, hasta dónde se vale, hasta dónde estás infringiendo la ley que claramente prohíbe estos actos de campaña. Y fue parte de la discusión respecto al verde. Parte de lo del verde el año pasado fue que hubo muchos recursos públicos de una u otra manera truqueados para hacer campaña anticipada. Yo quisiera hacer nada más una aclaración en relación con esto que comentábamos con Sergio Aguayo, en el sentido de que Vicente Fox es de la generación 60-64 de administración de empresas de la Ibero en México, nada más. Sí se recibió mucho más tarde y antes se dedicó a vender Coca-Cola y otras cosas, no a la política. Eso es lo que dije. No, sí, no quiero manejar la prístina reputación de Vicente Fox, la prístina reputación académica. Él, lo que dije, se recibe 1 o 2 años antes del Ibero para ser licenciado.
Sí, Así- claro. Vamos. así fue. Bueno, yo creo que hay que seguir el pleito de las encuestas, ese será interesante, y también el pleito de los spots, porque Ricardo Anaya se ha promovido y en la encuesta de GEAISA, según dice, sube mucho en la preferencia, prácticamente empata Margarita, entonces ahí se empatan spots, promoción personal y también encuestas. Bueno, pero vamos al último segmento. No nos abandone. No lo que dijiste. Ahora vamos a tratar un tema de responsabilidad para el Congreso, específicamente para los diputados, porque está en retraso, están incurriendo en retraso, no cumpliendo con los términos constitucionales que establecían un año de plazo en 2014, cuando se aprobó la reforma para establecer un sistema nacional de transparencia y de anticorrupción, las leyes que deben operar este sistema, o dos de las leyes muy importantes que son la ley de datos personales y la ley de archivos. Estas dos leyes bien manejadas pueden facilitar que se establezca la transparencia. Está a punto de terminar el mes que viene, en abril, este periodo de sesiones y parece que no está en la agenda de ninguno de los partidos sacar adelante las reformas a estas leyes que harían posible el establecimiento de un sistema nacional de transparencia. Y pues esta es una responsabilidad grave. Y los diputados, por su parte, aunque no están cumpliendo con lo que la Constitución les tiene estipulado, en transitorios perfectamente previstos en cuanto al año que tenían para sacar adelante estas leyes, sí se están aumentando sus ingresos. Las 8 columnas de reforma de hoy son en ese sentido de que les siguen aumentando, a pesar de que han invocado que van a estar en la austeridad, se siguen aumentando los ingresos que tienen las bancadas de los partidos, que son de 1 millón de pesos mensuales por bancada, más 132,000 pesos mensuales por diputado que tenga la bancada para gastos de las bancadas en los partidos. Esto es lo que reporta hoy en primera plana el Reforma, y es verdaderamente escandaloso que no estando cumpliendo con sus tareas fundamentales establecidas en la Constitución, sigan aumentando los ingresos cuando han cantado la austeridad por todos lados. Es que la austeridad es para los demás, no para los propios partidos. En general, en los procesos electorales que siguen incrementando sus costos, pese a la dificultad tan grande económica en la que está el país. Aunque esto, yo debo recordarlo, pues sucede porque los partidos son legitimados en las urnas cada 3 años, a pesar de lo que digan las encuestas y a pesar de los descontentos y el ambiente en general que prevalece de indignación, de no sentirse representados por los partidos, reciben su legitimidad formal a través de las urnas y entonces ellos pues, se sienten con el margen de acción de seguir incurriendo en ese tipo de privilegios y demás. Pero volviendo al asunto de la transparencia, pues sí han quedado bastante limitados. El PAN, por cierto, presume cuando se le dice, oye, es que ustedes, esa era su bandera histórica, el combate a la corrupción, la impunidad contra el régimen priista. Cuando llegaron al poder, 12 años, no hicieron realmente gran cosa en contra de la corrupción y de la impunidad. Y te presumen la ley de transparencia. Los primeros, bueno, el IFAI, etcétera. Y bueno, sí, efectivamente el IFAI fue ya en el 2001, etcétera, pero no es muy poquito para lo que habían ofrecido, es decir, no es muy poquito lo que se dio durante los gobiernos panistas en materia de combate a la corrupción y de la impunidad, cuando realmente era su eje fundamental como partido y desde luego en la campaña de Fox. Es muy poquito lo que se aportó y se ha ido avanzando en este tiempo, pero no se ha llegado, digamos, efectivamente a un sistema muy eficaz que no solo sea, es decir, transparencia no solamente es que tengas el acceso, sino que sobre todo que eso se traduzca en el fin de la impunidad, que tenga consecuencias. En eso no hemos avanzado casi nada. Eso depende también de la forma en que usemos la información. Estoy de acuerdo contigo en que es muy poquito. Se pudo haber hecho se pudo haber avanzado en muchas otras cosas. Es desconcertante que 2 brazos fundamentales de la transparencia que evocaba Paoli no se complementen. Uno, ¿cuánto llevamos, Sergio? Como 15 años discutiendo este tema de los archivos, es decir, hay la necesidad de decir, a ver, ¿qué se conserva? ¿Cómo se conserva y por cuánto tiempo se conserva? ¿Y cómo se clasifica? ¿Y qué datos se censura?
informáticos. ¿No? Está ligado a los datos personales y a los archivos. Parece increíble que no encontremos un consenso en algo que es fundamental, digo, para equipar apropiadamente el edificio. Lo segundo, el CIDE sacó este reloj que pone todos los atrasos que tiene el legislativo y no ha tenido ninguna consecuencia. O sea, tienen un año de retraso, lo pueden consultar, no me acuerdo de la página ahora mismo, pero se puede consultar ahí. Tienes retrasos en un montón, en articulación de leyes, en completar cuerpos colegiados y no tiene absolutamente ninguna consecuencia. Y lo tercero y último, el sistema es irreformable, o sea, se les ha dicho por activa, pasiva y media. Recuerdo un estudio de María Amparo Casar, no sé si hace 3 o 4 años, sobre la falta de transparencia del legislativo y la aplicación de fondos discrecionales. Y dijeron, muy bien, hay que retomar ese asunto, pero no ahora. Llevamos 4 años y seguimos con lo mismo. Como en esta misma aprobación de presupuestos, nos recetaron nuevamente la partida de los moches y dijeron, pues, ¿creen que hay que reformar eso? Pues no lo vamos a reformar y seguimos exactamente con lo mismo. Me sorprende, francamente, la irreformabilidad del sistema. Desafortunadamente no debería sorprendernos, y si lo ligamos con los otros asuntos que fuimos discutiendo esta noche, las víctimas abandonadas, un constituyente que es difícil tomar en serio, una serie de personajes que andan cacareando para jalar la atención de los medios y decir yo quiero ser presidente o presidenta, señalan una profundísima crisis estructural de la democracia mexicana de todos los sistemas políticos de la región, con excepción de Haití. Es la democracia menos aprobada por la sociedad. Estamos bajísimo, porque no basta hacer estudios bien armados y hacer propuestas muy sensatas y reunir 300,000 firmas o 100,000 o 500,000. No importa absolutamente nada, porque quienes gobiernan están decididos y determinados a mantener un sistema de privilegios que los beneficia y que les da ingresos de una u otra manera, o por moches o por salarios, que jamás obtendrían en el mercado de trabajo. Vamos, ¿cuánto podría ganar el profesor René Bejarano si saliera a buscar empleo? Para mencionar a alguien que saqué a colación en algún bloque anterior. O, por ejemplo, a tantos políticos del PAN, del PRD, de todos los partidos, o Irma Cue, o en fin, tantos priistas, Víctor Flores, el líder ferrocarrilero, simplemente son una colección de zánganos acostumbrados y zánganas acostumbradas y acostumbrados a vivir de un presupuesto, sabedores de que la ciudadanía, los ciudadanos tenemos muy pocos márgenes para poderlos presionar, salvo espacios como este, porque también hay un buen número de espacios en los medios que presentan una realidad pues que solo existe en sus palabras y en sus metáforas, pero no en el día a día. Valdría la pena aclarar que los diputados tienen 2 tipos de ingresos. Unos que son sus dietas, el equivalente a sus salarios. Esos no están siendo reportados, son altos en términos de promedio latinoamericano. Pero a lo que yo me refería es a una aportación que la propia Cámara da, del presupuesto de la Cámara, que se aumentó en 93 millones de pesos para este año, en el cual, en lugar de, para gestión, para secretarias, etcétera, de sus bancadas, 1 millón de pesos a cada bancada, parejo, y luego 132,000 pesos mensuales por diputado que tiene la bancada. Imagínense los que tienen muchos diputados. ¿Y eso lo controla el coordinador? Y eso lo controla. Y no tienen que rendir informes sobre en qué gastan y cómo lo gastan, facturas, etcétera. Esto es lo que quería yo aclarar, porque me parece un escándalo. Cuando están hablando de austeridad. Pero Paoli, hablan, y sin sus palabras es imposible tomarlas en serio, porque además de eso tienen los moches, tienen los vehículos 1 o 2, los choferes, las secretarias, los celulares, los bonos, ¿y qué más? Y podemos seguir la lista de privilegios que se distribuyen entre ellos y ellas
es extraordinario. A eso me refería. Lo sabemos, lo constatamos, lo leemos, lo discutimos, lo condenamos aquí. Lo documentamos. Lo documentamos y no sirve de nada. A eso me refiero. Sí, yo estoy de acuerdo. La única aclaración que te haría es que no hay zánganas, porque los zánganos son los que fecundan a la reina. Ya lo sé, fue una licencia literaria que me permití. Equidad, es la equidad, no seas tan exigente. Zánganos y zánganas. Yo de todas maneras sí creo que urge que en algún momento, no sé si la auditoría, bueno, que depende también del Congreso, sí haga ver que estar ejerciendo en los tiempos que corren partidas discrecionales es incompatible con cualquier principio de rendición de cuentas, y que la ley de archivos y la ley de datos personales, entiendo que la de datos personales tiene muchas complicaciones por la forma en que está evolucionando la tecnología, pero la ley de archivos tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Y sin embargo es muy importante para que avance toda esta cuestión de la fundamental, transparencia. no, Y se ha para dejado que de no- lado porque al final no de lo cuentas no les interesa demasiado que las cosas se transparenten. Claro, aparentemente esta es la razón. Están bloqueando lo que no quieren que los exhiban con transparencia como bribones los que lo sean. Porque afecta a sus propios intereses. Pero Sí, nosotros, se les exige. bribones y bribonas. Por favor. Como hay zánganos y zánganas. Bueno, pues no nos deje. Para la próxima semana los esperamos en este programa de Primer Plano. Muy buenas noches. Buenas noches.